Bueno, empezamos. Buenas tardes en ya esta última tarde, ¿no?, de Inforsalud 2025. Y bueno, bienvenidos a todos. Malas horas, ¿no? Y ya después de varios días, me imagino que cansados. Bueno, esperemos con este tema que tenemos ahora en esta sesión de debate, bueno, pues poder estimularos y que se genere un espacio de reflexión, de debate sobre un tema totalmente de actualidad y que seguramente muchas cosas nos repetiremos, ¿no?, a lo largo, bueno, de las cosas que se han dicho a lo largo de estas jornadas. Provocando el cambio asistencial desde la salud digital, ¿no? Eh, Provocando el cambio, ¿no? El cambio que tanto necesitamos. Quizás sea un déjà vu, ¿no? Pero ahora más que nunca, parece que hay esa urgencia, esa necesidad de transformación del modelo, ¿no? Transformación del modelo sanitario, o mejor dicho, de transformación del modelo de salud que queremos para nuestros ciudadanos. Y muchas son las palancas, ¿no?, que necesitamos. Evidentemente, primero las personas, los profesionales, los ciudadanos, la sociedad, las instituciones. Yo creo que son la principal palanca, no tenemos duda, pero desde luego otra de las grandes palancas es la salud digital, lo que cada vez más llamamos transformación digital, ¿no? Una transformación digital y un cambio de modelo que tiene que impulsar bueno, una transformación de cara a los retos, ¿no? A los retos que tenemos, retos principalmente demográficos relacionados con el envejecimiento, con la cronicidad, con cada vez más la ruralidad, con la discapacidad, con otros aspectos sociales no tan sanitarios, ¿no?, como son la soledad, como son la fragilidad. Un cambio completamente de modelo en la expectativa tanto de los profesionales inmersos en nuevas generaciones con otro tipo de expectativas que buscan ya más tiempo libre y otro tipo, ¿no?, de estímulos en relación con el proceso laboral, y unas expectativas completamente diferentes también de los ciudadanos, ¿no?, muy llamativas y que se han puesto muy de manifiesto después del COVID, mucho más demandantes y relacionado con las nuevas generaciones también con mucha inmediatez. Y luego, bueno, pues claramente con un reto que además de servir de palanca, también yo creo que es un reto la aparición, ¿no?, de la innovación, la aparición de la transformación digital y la aparición de la innovación no solo en el aspecto digital, sino lo que es bueno, en la innovación en todo lo que tiene que ver con la terapia, con el diagnóstico y con la tecnología. Y decía que no solo palanca de cambios, sino también un reto en el cual ya estamos inmersos, un reto al que nos tenemos que enfrentar y en el cual claramente lo principal sobre todo es la transformación del modelo, la transformación de los procesos asistenciales y sobre todo lo fundamental yo creo que es el cambio de la cultura organizacional antes que realmente la transformación digital, aunque aquí hay mucho debate, no se sabe si uno lleva a otro o otro a uno. Bueno, yo tengo mi opinión personal, desde luego probablemente sea uno de los debates. Pero decía que retos en relación con esta transformación digital muy relacionados con todavía la situación precaria que estamos en cuanto a la interoperabilidad, a la seguridad, a la normativa y luego la aparición, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y de forma muy importante que tocaremos la formación, capacitación de los profesionales, pero también de los ciudadanos y de todas las instituciones. Bueno, esto es una pincelada de lo que supone este cambio de modelo, este reto del cambio de modelo y de lo que supone la transformación digital como palanca. Y bueno, para hablar de estos retos, para hablar de este cambio de modelo, para hablar de estas palancas, pues bueno, ¿quién mejor que las personas que me acompañan? Que seguramente bueno, pues van a crear un espacio, como digo, de debate, de reflexión, en el que todos nos llevaremos mucho aprendizaje y a través del cual bueno, pues seguiremos avanzando en este cambio en el que estamos inmersos. Paso ya directamente a la presentación de las personas que me acompañan. A mi derecha, Juan Col Clavero, que es vicepresidente de Estrategia Digital y delegado de Aragón de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Muchas gracias. A mi izquierda, María Fela Peña Gutiérrez, subdirectora general de Servicios Digitales de Salud dentro de la Secretaría de Salud Digital.
con responsabilidad sobre todas las actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones del ámbito de la salud en nuestro Sistema Nacional de Salud. Licenciada en Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, e inició su carrera profesional en el ámbito de las TIC en el sector privado, donde pues trabaja durante 20 años. En el 2014 ingresa en el cuerpo TIC A1 como funcionaria de carrera y desde el 2015 pues presta sus servicios en el Ministerio de Sanidad. Paul actualmente es director del área de sistemas de información del Servicio Catalán de Salud, cargo que ocupa junto con el de coordinador general de las TIC del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Ha ocupado diferentes cargos directivos como director de Sistemas de Información en el Instituto Catalán de Salud y así como otros cargos directivos relacionados con las TIC de salud desde el año 2022. Elizabeth, actualmente jefa de Servicio de Cronicidad y Continuidad Asistencial de la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de Salud, médico de familia, máster en Salud Pública por la Universidad de Las Palmas, máster en Gestión de la Innovación y experto en Gestión basada en valor por Deusto Business School. Y experiencia directora de la Zona Básica de Salud de Vecindario entre el 2002-2003, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria Gran Canaria, gerente de Atención Primaria también del Área de Salud de Gran Canaria, responsable del Plan de Salud de Canarias, directora general de Programas de Asistenciales del Servicio Canario de Salud y directora del Servicio Canario de Salud desde noviembre de 2022 a julio del 23. Corpus, actualmente gerente de asistencia hospitalaria del Servicio Riojano, es doctora en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Sociedad de la Información y Gestión del Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, licenciada en Ciencias del Trabajo, especialidad Recursos Humanos e investigadora y docente en diferentes universidades y entidades educativas. Tiene experiencia en cargos directivos en el Departamento de Salud de Denia, en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Estuvo con nosotros también en Castilla-La Mancha, en el Hospital Mancha Centro, en Servicios Centrales, en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y en el Hospital Carlos III de Madrid. Y finalmente Nacho Redero, responsable de Estrategia de Soluciones para Dedalus en Iberia, ingeniero en informática, experto en dirección de organizaciones sanitarias por el Carlos III de Madrid y diplomado en TIC sanitarias por la UOC. 28 años de experiencia en el sector de las tecnologías de información en salud y ha dedicado su carrera a impulsar la innovación, la transformación digital, principalmente en torno a la historia clínica electrónica. Bueno, yo creo que en función de la introducción y en base a la introducción que he hecho, vamos a empezar con un posicionamiento inicial, pues alrededor de 5 minutos y ya empezamos con el turno de preguntas y luego al final, pues dejaremos un espacio de debate para que pueda haber preguntas de los asistentes y hacer alguna reflexión final que nos llevemos luego cada uno a nuestra casa. Así que, pues si quieres empezamos. Juan. Hola. ¿No? Ahora sí, sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por dejarnos un espacio para las estrategias, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando es de estrategias. Os traigo las reflexiones de las 6, las reflexiones que pensamos que en esta coyuntura actual pueden pues aportar, ¿no? y catalizar de alguna manera todo el proceso de transformación digital. Las TICs juegan un papel fundamental en la transformación. Hablamos de medicina 5P, precisamente porque existen las TICs, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta medicina 5P? Bueno, pues para esta medicina 5P lo que necesitamos es una transformación del sistema, fundamentalmente evolucionar hacia un sistema proactivo, capaz de predecir la salud de los pacientes y los problemas de salud, más que la salud, los problemas de salud de los pacientes. Y necesitamos también
un nuevo sistema que esté también no solamente orientado a la prevención desde el punto de vista de la predicción, sino también hacia la personalización. Las TICs lo que nos están ayudando es en el proceso de accesibilidad, y eso se traduce en equidad, pero también en fortalecimiento de las capacidades del sistema. Y esto se va a traducir en una entrega de un nuevo servicio que debería ser mejor, ¿no? Más avanzado, más hacia la excelencia. Todos sabemos que tenemos muchas herramientas y muchos recursos ya desarrollados. Hay otros que están en fase de desarrollo y muchos incluso han sido pilotados y tienen estudios ya de que son realmente coste efectivos. Están, digamos, ya pidiendo pista para aterrizar y bueno, esperemos que no se les acabe el combustible, porque si seguimos mucho tiempo, pues van a correr riesgos, se van a quedar obsoletas. Ya sabéis el tema de la innovación es fugaz en su propio ADN y tenemos que ponerlas en acción. ¿Qué nos falta? Esta es la reflexión que hacemos desde las estrategias de las 6. Nos falta pues tener un componente organizativo que nos permita iniciar de una forma seria y rigurosa el proceso de metamorfosis que necesita el sistema para ir avanzando hacia la proactividad y hacia la personalización. Para esto hemos planteado dentro de las 6 4 debates que pensamos que por la coyuntura actual tienen sentido afrontarlos. El primer debate es el de la territorialidad. Necesitamos un cambio regulatorio. La regulación que tenemos de la Ley General de Sanidad data de 1986. Las TICs entonces estaban en pañales, en fase embrionaria. La Ley General de Sanidad nos marca, nos divide en porciones geográficas los territorios, pone unos recursos en cada una de esas porciones geográficas y asigna unos presupuestos para dar cobertura a esa gente. Esto lo rompen las TICs. Las TICs fulminan la variable espacio. Necesitamos tener, para avanzar en equidad, soluciones que nos permitan ofertar servicios universales que rompan esa barrera. Necesitamos que los ciudadanos puedan circular libremente. Podemos ahondar después en este debate para que se entienda. El segundo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de las TICs desde 1986 han hecho que se quede obsoleta la organización de atención especializada. No podemos mantener fuera de los hospitales terciarios la figura del especialista experto, por razones de que ni hay presupuesto suficiente ni recursos suficientes para mantenerlos. Desde el momento en que dos especialistas de una misma especialidad no se pueden sustituir en su puesto de trabajo, quiere decir que algo falla. Y tenemos la especializada organizada por servicios médicos y quirúrgicos por especialidades. Necesitamos sacar de ahí los recursos, generar redes colaborativas, que en esto las TICs pueden hacerlo, y crear unos institutos que provean de recursos a los hospitales. Es darles la vuelta como un calcetín. Podemos luego insistir en este tema. Tercer debate es el de la gestión. Tenemos que buscar otro modelo de gestión. Hay que despolitizar. Hay que dejar un espacio para la política y otro espacio para la gestión sanitaria. No podemos en este momento tener a gente provisionada en un modelo de confianza en los puestos directivos, porque necesitamos tener una visión del modelo hacia el que vamos. Y esto, con la confianza, no se obtiene. Necesitamos una profesionalización real. También tenemos una propuesta. Y por último, tenemos que pensar que en nuestro sistema el 75% de los recursos los consumen los crónicos. Esto quiere decir que tenemos que tener una medicina participativa orientada al paciente crónico. El paciente crónico, para atender a un paciente crónico, tenemos que tener claramente, como decía el moderador, la figura del ciudadano activo. El crónico necesita conocer los hábitos saludables, necesita
una adherencia a los tratamientos que son eficaces y necesita observar unas buenas prácticas para esos planes terapéuticos, para aplicar esos planes terapéuticos. La pandemia nos enseñó muchas cosas, donde no llegan las habilidades de aquellos ciudadanos que no se pueden activar, como dicen los anglosajones, que no se pueden empoderar, puede llegar el sector social para, bueno, pues para el que no tiene capacidades cognitivas o no tiene, bueno, pues habilidades. Dicho esto, tenemos que avanzar en un nuevo modelo participativo que integre a la parte social. Tenemos que hablar de la integración de cuidados sociales y sanitarios. En una primera fase hablaremos de planes coordinados, pero después en el horizonte final tenemos que pensar que tiene que haber una integración. Y la integración quiere decir fusión de presupuestos. Yo aquí me callo porque si no me voy a pasar, no quiero monopolizar ni abusar de la posición. Y ahora os paso el testigo a los demás y luego quedo para el debate. Muchas gracias, Juan. María Fe. Hola, bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. En los últimos años y sobre todo después de analizar las lecciones aprendidas en la pandemia, pues sí que es verdad que se ha producido un impulso muy grande en el área de salud digital. Se ha recibido una financiación muy gorda, tanto nacional como de la Unión Europea. Estamos hablando de más de 900 millones de euros que se están ejecutando, se ejecutan todavía en la estrategia de salud digital a través de 6 planes de acción que cubren uso primario de los datos, y ahí estamos hablando de la parte asistencial, uso secundario también de la información, también el fortalecimiento digital de la atención primaria, el impulso a la medicina personalizada y de precisión, y también la incorporación de nuevos modelos asistenciales en algunos ámbitos, por ejemplo, de enfermedades raras. A estos programas se añaden 3 nuevos programas que estarán dedicados a la incorporación de soluciones de inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud, a la interoperabilidad de la imagen médica y a la consolidación y la ampliación de la personalización de la atención y los modelos asistenciales centrados en el paciente y la familia. Entonces, la estrategia de salud digital, en resumen, ha permitido iniciar un gran número de proyectos, un gran número de actuaciones, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas. Y aquí pues hay que recordar, la Comisión Europea habla del principio de no reversión de hitos y objetivos. Con esto quiere decir que todo lo iniciado debe continuarse. Algunas cosas al terminar la estrategia, al terminar las ayudas, estarán iniciadas, esas deben terminarse, y otras estarán finalizadas, algunos proyectos estarán finalizados y habrá que mantenerlos y continuar todo lo que se haya conseguido hasta ese momento. Los planes y los programas iniciados desde el Ministerio y ejecutados en el Ministerio y en las comunidades autónomas, entonces tienen que tener continuidad en el futuro. En el Ministerio se está haciendo continuamente pues, un estudio de lo que nosotros llamamos informe de sostenibilidad de la estrategia de salud digital. Se analizan las inversiones realizadas, los nuevos servicios que se han puesto en marcha o que se están poniendo en marcha, los costes asociados a su evolución y su mantenimiento, y se calcula la inversión necesaria para su sostenibilidad en el tiempo. Estos informes se actualizan cada 6 meses. Por otro lado, también yo resaltaría un hito muy importante que se ha producido recientemente, y es la publicación del reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Este es un reglamento que nos exige a todos, y todos son autoridades sanitarias, prestadores de servicios de salud públicos y privados, otros agentes como investigadores o pacientes. Nos exige a todos asumir una nueva cultura
en el uso de los datos de salud y a ponerlos a disposición de la investigación y el desarrollo científico y la innovación. De esta manera cerramos el círculo entre el uso primario de datos asistencial y el uso secundario. Los datos que se generan en el ámbito primario asistencial sirven para alimentar y entrenar algoritmos, sirven para la analítica avanzada de los datos, de donde se pueden sacar conclusiones importantes que reviertan en la mejora de la calidad asistencial, que sería el uso primario. Muchas gracias. Tiene la palabra Paul. Bueno, para no repetirme mucho lo que han dicho mis compañeros, en el fondo quiero andar en el concepto de la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia ya se ha comentado que las soluciones digitales nos dieron soporte, ¿no? para prestar los servicios asistenciales en estos momentos tan complejos, pero también la pandemia nos enseñó las limitaciones de nuestros modelos de sistemas de información en nuestros sistemas, en nuestros hospitales, en nuestros sistemas de salud. Vimos las limitaciones a la hora de compartir información, la información no la tenemos normalizada, la gran cantidad de silos de información que tenemos y realmente esto no ayuda nada a lo que mi compañero Juan comentaba de que estamos a un cambio de modelo de pasar de una medicina reactiva más a una medicina proactiva, ¿no? A anticiparnos un poco a la complicación de los pacientes o de los ciudadanos, a la aparición de enfermedades que pueden ser evitables, etcétera, etcétera. Por tanto, una de las cosas que las TIC han de dar soporte a los asistenciales es poderle dar herramientas para que puedan prestar los modelos sanitarios con estas nuevas perspectivas. Y para eso, para mí, es básico disponer de normalizar la información, romper estos silos de información que tiene, porque después podremos poner encima de estos modelos de información normalizados, que todos hablemos el mismo idioma, soluciones TIC para dar respuesta a las necesidades de estos cambios de modelo. Aplicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones de telemedicina, recogida de información de los pacientes independientemente de donde estén, los prompts, etcétera, etcétera, atención domiciliaria, estas tendencias de ir sacando cada vez más los pacientes de los hospitales para atenderse en otros puntos. Todo esto requiere que los profesionales puedan disponer de toda la información de la historia clínica de los pacientes en el momento de la toma de decisión, independientemente de dónde se haya cogido esta información y, sobre todo, no tener que repetir, recoger registros otra vez, los mismos datos, porque estoy en otro sistema, porque voy en otro hospital, porque voy en un centro de primaria. Yo creo que al final la información ha de permitir romper un poco los modelos asistenciales de verticalización de especialidades y de niveles asistenciales de primaria, especializada, hospitalaria, salud mental, etcétera, etcétera. Al final, como se comentaba, creo que en una mesa de esta mañana, la parte asistencial no es el porcentaje mayoritario de los determinantes de la salud de los ciudadanos. Hay muchos efectos pues, ambientales, de conducta, etcétera, etcétera. Y por tanto, al final, para ayudar realmente a no curar enfermedades, sino vigilar de la salud de la población, pues al final toda la información asistencial ha de poder mezclarse con la información social, con otro tipo de información que tenemos en el sistema y realmente poder actuar de esta nueva manera, ¿no? De ser proactivo, de ir más a atender la salud de la población y a medir la salud de la población y no curar enfermedad directamente, y eso requiere muchos cambios. Las TIC ayudan, pero son necesarias, pero no son suficientes para estos cambios. Incluso creo que Juan lo ha comentado también, ha de haber, como dice Marifé, ha de haber dinero, esto es claro, y lo hay, pero también ha de haber otros cambios más estructurales a nivel político de cómo se pagan las prestaciones de salud, cómo se
cómo se le citan las aplicaciones TIC. También son cosas estas que también hemos de ver cómo las cambiamos, cómo las adaptamos para para poder dar respuesta a las necesidades que ya nos dicen los clínicos. Todos los cambios que hemos hecho del sistema de información han respondido a necesidades, pero los que tenemos ahora, tal y como estamos ahora la mayoría de comunidades autónomas, nos cuesta mucho dar respuesta a estas necesidades que nos piden ahora, a esta medicina proactiva, a poder tener la información independientemente de dónde está, a no tener que registrar muchas veces la información, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo. Perfecto. Más, lo paso. Muchas gracias, Paul. Tiene la palabra Elizabeth. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la SEIJ esta invitación para poder participar en esta mesa, ¿no? tan interesante, que habla de un tema que a mí me apasiona, que es la parte asistencial, ¿no? Y de cómo al final todo esto que hacemos constantemente realmente lo que tiene que tener es una traducción y ser una palanca que modifique nuestro comportamiento, nuestra manera de entender cómo abordamos toda la parte asistencial, los cuidados y demás. Hace poco descubrí a una autora que me parece muy interesante y que la traigo a colación, que se llama Raquel Spotman, porque ella habla de un enfoque novedoso. Ella habla de cómo las tecnologías digitales transforman realmente las estructuras sociales, económicas, organizativas y yo diría que sanitarias. Ella acuña un término que me parece súper interesante porque es algo que les estamos forzando a hacer a nuestros profesionales y a nuestros usuarios o pacientes, y es que les estamos pidiendo que hagan un salto de confianza. Tenemos que confiar en todo esto que está allá y que se avecina, que es muy novedoso, y tenemos que confiar en ello. Pero ¿cómo conseguimos que ese salto de confianza sea realmente, genere realmente una palanca de cambio en nuestra organización? Que yo creo que es ahí donde está el gran debate y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. La tecnología sigue adelante, la tecnología está valorada en los barómetros que hay de confianza, como que tiene un gran nivel de confianza en el barómetro de Edelman, que valora todas las empresas y las tecnologías, qué nivel de confianza tienen para la población, y en el de 2024 era un 76%, es decir, en general generan confianza. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros profesionales, para que nuestros pacientes también se genere confianza a través del uso de una manera nueva? Porque yo insisto, es una manera nueva de entender la relación médico-paciente, es una manera nueva de entender las relaciones entre los niveles asistenciales, primaria, es una manera nueva de dar un salto hacia la parte social, como han comentado antes. Es decir, ¿cómo hacemos para que todo eso sea así? Entendiendo que ahí, pues claro, yo lo tengo clarísimo, la parte asistencial es la que debe de alguna manera liderar esa transformación. Y eso nos cuesta mucho. La parte, todas las empresas, todos los desarrollos que hay, toda esa seducción, ¿no?, que nos genera todo esto, que además tiene resultados demostrados, tiene que conseguir realmente generar ese chip en el día a día de la consulta a un médico de familia, de un paciente que está en su domicilio, de la enfermera que genera cuidado. Es decir, ¿cómo vamos consiguiendo que todo eso se haga una realidad, sabiendo además que hay mucho por hacer? ¿Cómo va a quedar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud cuando empecemos a hacer este tipo de servicios, ¿no? ¿Cómo vamos trabajando para que todo esto sea así, ¿no? Indudablemente, yo creo que los profesionales quieren hacer las cosas de otra manera. Tenemos que demostrar que se puede ganar tiempo, que se puede ganar calidad. Hay encuestas que ya te dicen que hay países donde han realizado una consulta online y se han sentido más acompañados y han sentido más empatía realizando esa consulta online que a veces yendo a la propia consulta, ¿no? Eso ya está pasando. ¿Cómo hacemos para abordar todo eso? Yo creo que para dar ese salto de confianza, para ganar la confianza, lo más importante es la consistencia. Entonces yo creo que tenemos un gran camino para intentar trabajar de manera consistente, con pequeñas intervenciones, la formación, la sensibilización. No todos los profesionales y usuarios tienen las mismas competencias digitales. ¿Qué pasa con esas competencias digitales? El liderazgo clínico, el desarrollo y las mejoras de esas aplicaciones con la intervención y con la co-creación de las empresas, por supuesto, pero también de los profesionales y los pacientes, la visibilidad
de qué aporta todas esas mejoras en el día a día. Es decir, creo que hay un gran camino que hemos empezado a recorrer, pero que hay que seguir recorriendo, ¿no? Creo que no solo nos podemos quedar, que está muy bien y que de verdad que creo que son palancas muy potentes, toda la estrategia de salud digital y todo lo que está generando y todo lo que se está liderando a nivel nacional, pero necesitamos también ese empuje en la parte clínica, en la parte asistencial, en cómo esto va a cambiar, cómo ayudamos a formar, cómo ayudamos a transformar, o sea, no se trata de que yo mañana que vamos a hacer una telemonitorización de insuficiencia cardíaca, llegue a un domicilio y le deje todos los cacharritos en la casa del paciente. Y o sea, hay algo más allá. Yo siempre digo, ahora nosotros en el GT6 ya tenemos los pliegos y todo, que era como, ya tenemos los pliegos, ya lo tenemos todo, tenemos la empresa. Y yo digo, vale, pues ahora viene lo más importante, ¿no? Porque ahora viene, ¿qué vamos a hacer cuando salte una alarma en el domicilio? ¿Quién la va a ver? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a revisar? ¿Quién va a ver la medicación? Es decir, ahora viene para lo que realmente hemos hecho todo esto, ¿no? Y todo esto lo tenemos que escribir y construir, ¿no? Y bueno, seguimos luego en el debate. Muchas gracias, Elizabeth. Corpus. Bueno, qué bien, qué lujo de compañeros de mesa. Me habéis dado pie fundamental y bueno, gracias a las 6 por invitarme y a vosotros sobre todo, porque en la hora de la siesta del penúltimo día de congreso, a punto de marcharnos, tiene mucho mérito que os hayáis acercado a escuchar. Pocas aportaciones, o tengo cierto reparo en hacerlas, que no se haya hablado hasta ahora con tantísima gente opinando y sobre un tema tan debatido. Entonces quería hacerlo solamente sobre la reflexión de diferenciemos un par de cosas y analicemos qué es lo que queremos hacer, a ver si nos sirve la aportación. Llevamos varios días y bueno, muchos foros y tiempo hablando de transformación digital, pero cuando hablamos de transformación digital en muchas ocasiones confundimos y nos vamos a digitalización, ¿no? Entonces diferenciemos qué es digitalización de las cosas de lo que es transformación como tal, y se diferencian fundamentalmente pues en el alcance, en el impacto y en el objetivo que persiguen unas y otras. La digitalización tiene un alcance más concreto, elementos puntuales. La transformación digital abarca toda la organización. En cuanto al impacto, si hablamos de digitalización, pues buscamos la mejora de la eficiencia, mientras que con transformación buscamos el cambio de un modelo de asistencia o de transformación digital como tal. Y en cuanto al objetivo, pues esto en la digitalización es pues, una mayor eficiencia en los procesos, pero cuando hablamos de transformación hablamos de aportar valor de verdad a la prestación de asistencia sanitaria. Y cualquier proyecto de transformación digital o de asistencia sanitaria o cualquier proyecto estratégico pues pasa por lo que todos sabemos ya en las teorías y aplicamos en nuestros desempeños en un montón de proyectos que ya peinamos canas muchísimos, ¿no? Pero al final el secreto está en alinear la estrategia de lo que quieres hacer con el triunvirato maravilloso: tecnologías, procesos y personas. Son las claves que nos llevan. Si no vamos unidos con todo esto, pues muchas probabilidades de éxito no podemos tener. Tecnologías, lo has comentado tú antes, tenemos un problema, fascinación tecnológica, tenemos una cantidad de herramientas a nuestro alcance impensable. Tenemos un problema de espacios, de cómo, pero yo diría tenemos un problema de tiempos. Sobre todo, la tecnología se desarrolla y crece y nos da unas posibilidades a un ritmo vertiginoso. Las personas somos un poco más lentas a la hora de adoptar o confiar en esas tecnologías para usarlas, pero pronto nos vamos enganchando y fascinando por ellas. Las organizaciones somos más lentas que las personas en implantarlas, en adquirir esa confianza en ellas, en estar seguros en evaluarlas, tal. Y la legislación y la normativa que las ampara son bastante más lentas, ¿no? Con lo cual, un poco en cuanto a tecnologías, tenemos los pros, los facilitadores de estas transformaciones, que son la variedad, el desarrollo, todo lo que podemos hacer con ellos, pero tenemos barreras para usarlas, ¿no? Tenemos tecnologías del siglo XXI con procesos, organizaciones y modos de hacer del siglo pasado. Entonces hay un desajuste temporal importante. Segundo tema fundamental para alinear en la estrategia los procesos, ¿no?
Tecnologías, procesos y personas. Es un driver. Si hablamos de transformación, hablamos de transformar nuestros procesos. Al final tenemos que rediseñar todos los procesos de la prestación asistencial y de la transformación sanitaria, y transformar implica desaprender para volver a aprender. No es tan fácil ponerlo en marcha, y diseñar procesos teniendo en cuenta diferentes niveles asistenciales, la primaria, la especializada, el sociosanitario, otros ámbitos. Y ya ahí lo tenemos complicado, porque normalmente organizamos los procesos poniendo al paciente en el centro, ¿no? O poniendo a la organización y a nuestras formas de hacer en el centro. En muchas ocasiones tenemos que hacernos ver esto, ¿no? Y tercer punto fundamental, que para mí es el clave, las personas. Para mí, la tecnología, bajo mi punto de vista, es una herramienta, pero quien tiene que implantarla, quien tiene que utilizarla son las personas. Y cuando hablo de personas, hablo de profesionales sanitarios, que somos los actores protagonistas de todos estos proyectos, pero también de los pacientes. Ellos tienen que adoptar las tecnologías. Tenemos que pensar en ellos a la hora de implantar proyectos de digitalización, de transformación. Tenemos que escucharles. Hablamos mucho de gestión basada en valor para muchas cosas, pero igual de los PREMS, los PROMS, de experiencia sanitaria, igual tendríamos que hacernos pensar PREMS y PROMS de transformación digital, tanto para pacientes como para profesionales. En asistencia nos encontramos con que creemos que al paciente en hospitalización le importa no sé qué, pero nos damos cuenta cuando le escuchamos que lo que quiere es que no le despierten a las 6 de la mañana para ponerle el termómetro. Esto es algo habitual. Igual con los profesionales, implantamos o diseñamos procesos de digitalización pensando en facilitar los flujos de los profesionales, pero a lo mejor no los escuchamos diciendo que sí, que está muy bien que me dé este dato, pero es que no quiero dar 15 clics, no quiero salir de una pantalla para otra, o no tengo la accesibilidad de tal. Entonces, pongamos todo esto siempre en los proyectos de transformación digital. Y lo decías tú, Elizabeth, a la hora de profesionales sanitarios, factor fundamental, la formación y la información en los profesionales sanitarios, fundamental. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Tenemos un marco de competencias digitales, los trabajamos en nuestros proyectos, no, ni siquiera a nivel europeo. Es decir, hay un marco de competencias digitales definido para la ciudadanía, con sucesivas versiones en unas áreas, con metodología. Está algo desarrollado en el ámbito de la educación, en el ámbito universitario está bastante desarrollado. En el ámbito sanitario no tenemos un marco específico de competencias digitales de los profesionales. Y lo que entendemos como competencias, cada uno lo entendemos como lo entendemos. Hay 5 grandes áreas. Hemos avanzado bastante en lo que es formación en torno a la seguridad, porque es algo que nos preocupa mucho, con datos sensibles, pero no en muchas otras áreas de competencia digital, como son para mí fundamentales la comunicación y colaboración en red y la gestión de la información, porque abre las vías a la búsqueda de referentes válidos, a la interpretación crítica de lo que es la tecnología, y seguramente eso contribuirá a paliar que los profesionales hagan de barrera por miedo a ese cambio a la transformación digital. Y seguramente desarrollando esas competencias, pues también les tendremos de facilitadores cuando vayamos a implantar apps de seguimientos de resultados de salud, que sean ellos los prescriptores para los pacientes de tal. Pero bueno, no me enrollo más, y si os parece y damos tiempo al debate, después abundamos un poquito más en todo esto de las competencias digitales y de la formación de los profesionales. ¿Vale? Muchas gracias, Corpus. Y para finalizar esta introducción, Nacho. Muy bien, muchas gracias a la organización, al moderador y a los colegas de la mesa por generar estos debates tan necesarios, ¿no?, para el verdadero objetivo, el verdadero reto, ¿no?, de todas las tecnologías, que es transformar el sistema sanitario. La salud digital provocará el verdadero cambio asistencial cuando dejemos de ser concebida como una capa tecnológica que se monta sobre el modelo tradicional, ¿no? Tiene que ser la oportunidad para transformar y rediseñar la experiencia asistencial. Hay un término que utilizamos mucho, ¿no? La tecnología es el medio, no es el fin, ¿no? Pero es que lo repetimos mucho, es un mantra en los modelos estratégicos, ¿no?, en ese tipo de eventos, en los congresos, y muchas veces caemos en la tentación, ¿no?, de considerar exitoso un proyecto digital por haber desplegado una aplicación, desarrollado un algoritmo o digitalizado un proceso.
Y no, la verdadera transformación digital y la verdadera revolución digital en salud tiene que medirse no por el número de sistemas implementados, sino que tiene que medirse por cómo mejoramos los resultados en salud, cómo es la adherencia de los pacientes que comentaban, no por la sofisticación o la complejidad de los algoritmos, sino cómo le dan mayor humanización, ¿no?, a la actividad asistencial. Nosotros hemos comprobado en nuestra experiencia también que se produce transformación, se produce cambio cuando la tecnología se incorpora en el día a día de los profesionales de una manera invisible. No existe la tecnología, forma parte del proceso habitual de los profesionales. Esa es la clave, porque cuando incorporamos la tecnología y eso representa para el profesional una actividad adicional que añadimos a su sobrecargada ya agenda de trabajo, tenemos un rechazo que hay que entender y evidentemente es defendible, ¿no? Creo que la pregunta no es que nos tenemos que hacer, no es mejorar, ¿no?, hacer mejor lo mismo que tenemos, sino cómo, ¿no?, modificamos eso. Yo quiero poner dos ejemplos muy concretos que están en la opinión pública, que han sido muy debatidos, que ha generado mucho debate y que creo que reflejan muy bien, ¿no?, la oportunidad que la tecnología nos da para de verdad transformar. Uno es el prospecto de los medicamentos, ¿no? El año pasado 1.500 millones de envases en el Sistema Nacional de Salud se dispensaron en las farmacias, 1.500 millones de prospectos en papel. En la normativa europea, dentro de los modelos de sostenibilidad, hay un modelo a 5 años para eliminar ese prospecto en papel. Pero no se trata, y ha habido varias organizaciones sanitarias, los consumidores y los pacientes defendiendo que se mantenga el papel porque es un elemento clave para mucha población, pacientes vulnerables, etcétera. Pero no es el papel en escrito, el modelo en papel o el modelo en electrónico, es aprovechar ese nuevo prospecto para hacer un cambio radical en un elemento de comunicación clave del sistema sanitario de cómo informamos al paciente sobre los efectos que tiene ese medicamento. Porque cuando uno se lee el prospecto, y hay muchas críticas a los prospectos porque no deja de ser un medicamento, ¿no?, un compendio técnico legal, aunque la EMA ha trabajado mucho, las agencias regulatorias, el prospecto es muy difícil de entender, no está en el lenguaje que los pacientes necesitan, interacciona con otros medicamentos que estoy tomando. Entonces, ¿por qué no esa digitalización lleva a una transformación y cambiamos cómo el sistema sanitario informa a los ciudadanos y a los pacientes sobre ese modelo? Eso es un ejemplo, creo que refleja una realidad. Y el segundo ejemplo es el modelo de alerta temprana que el Instituto de Salud Carlos III tiene, que se llama Kairos, ¿no? Es un sistema Kairos que está publicado dentro de la plataforma de Momo de mortalidad que nos indica una alerta temprana de la probabilidad de riesgo, ¿no?, de mortalidad por temperaturas extremas. Un sistema que calcula día a día a nivel de provincia. Un sistema que refleja unos datos muy interesantes o muy importantes, porque no está conectado con el sistema sanitario. Es decir, si ese dato que genera el Instituto de Salud Carlos III, un modelo poblacional, informamos a las residencias porque tenemos las cohort de pacientes. Podemos informar a las residencias que esos días donde se prevé ese riesgo pueda haber unos determinados cuidados y una determinada formación. Podemos informar a los médicos de sus cupos de los pacientes afectados. Es decir, ¿por qué no aprovechamos también datos que ya están en el sistema para incorporarlos en el día a día del sistema sanitario? Ese es el reto y la tecnología es una ayuda y un catalizador y tiene que ser para que aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, es evidente que después de esta introducción tenemos unos ingredientes maravillosos que ahora tenemos que ordenar, cocinar un poquito y a ver si conseguimos un menú maravilloso del cual, bueno, nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo ha hablado, ¿no?, comentaba Corpus utilizo su terminología, ¿no?, de la diferencia entre digitalización y transformación digital, ¿no? Hablaba Nacho también de que no debe ser una capa superficial, no solo la digitalización, sino que, bueno, hablaba de que incluso medirla, ¿no?, esa transformación digital en función de resultados en salud y no de APPs, de algoritmos. Bueno, ¿cuáles creéis que son los factores determinantes para que realmente la transformación digital o la digitalización o transformación digital, empleando el término correcto, sea palanca de cambio y no siga siendo, ¿no?, o siga siendo un elemento de apoyo, de soporte? ¿Qué factores necesitamos para que realmente sea la palanca de cambio que todos queremos para el nuevo modelo que deseamos? Sí. Tienes la palabra. Sí. Bueno, un poco era el mensaje que quería trasladar, ¿no? El tema es, las tecnologías existen, tenemos financiación, tenemos tecnologías muy maduras
tenemos tecnologías que se han pilotado y que sabemos que son coste efectivas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la implementación. La implementación supone innovación, es un proceso de innovación, de incorporarlo en nuestro trabajo. Para ese proceso de innovación, lo que tenemos que hacer es, lo primero es generar un debate para sincronizar qué es lo que nuestros pacientes, que son los destinatarios del servicio, están dispuestos a aceptar, nuestros profesionales son capaces de utilizar y las tecnologías nos pueden dar. Esto es lo que tenemos que sincronizar. ¿Cómo sincronizamos? Tenemos que generar una serie de debates, porque tenemos que cambiar la norma. Os decía, normativa 1986, Ley General de Sanidad, que todos la apreciamos mucho, pero que es previa al desarrollo de las TICs. ¿Qué contempla? Contempla simplemente la asistencia presencial en centros físicos y síncrona. Y ahora nos encontramos con que con las TICs podemos tener asistencia asíncrona y que además virtual. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos estructura los servicios regionales? Nos los estructura con áreas sanitarias. En las áreas sanitarias hay unos centros que son físicos y con unos presupuestos que se asignan para la zona de cobertura, para un trozo geográfico. Esto lo que nos ha demostrado es que incide en las desigualdades, porque no podemos tener los mismos recursos en todas las... Ni sería deseable. No sería deseable porque todos tienen unas peculiaridades. Pero esto quiebra el principio de la equidad. Las nuevas tecnologías que nos ofrecen accesibilidad a los servicios nos permiten que desde un centro podamos tener una oferta universal hacia todo el territorio. Necesitamos una regulación que nos deje tener libertad de circulación a los ciudadanos por los centros del servicio regional. De esta manera, ¿qué tendríamos? Crecerían de una forma natural la oferta virtual, que ahora solo tenemos la oferta física, y además estos centros serían competitivos, con lo cual mejoraríamos bastante. Entonces, esto es un tema regulatorio. ¿Por qué? Porque han avanzado las tecnologías y no ha avanzado la regulación. Pero si nos vamos al tema de lo que es la organización de la atención especializada, ahí sí que tenemos los hospitales igual que en los tiempos de los Reyes Católicos. O sea, se organizan por especialidades. Ya os decía antes, es que dos especialistas no se pueden sustituir en su trabajo. Cogemos a un especialista de raquis en traumatología y lo metemos a mano y seguro que nadie querríamos que nos operara él si tuviéramos un problema de la mano. Esto quiere decir que no podemos seguir manteniendo una organización de los hospitales por especialidades médicas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que ir a redes. Ya tenemos realidades. Está la red europea, por ejemplo, de oncología, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar la oncología? Claro, ¿quién quiere que le trate un oncólogo general una patología concreta en este momento? Es imposible. Tenemos que buscar unos entornos colaborativos, tenemos que buscar unos institutos donde crezcan, que tengan una capacidad propia, tengan los recursos, tengan la tecnología y desde ahí que se oferten los servicios virtuales y ellos mismos son los que contratarán los hospitales para sus servicios. Pero cambiamos. El hospital no monta los servicios, lo montan los superespecialistas. Y de esa manera podemos mantener la capacitación y podemos mantener una entrega de servicio excelente, que sería el tema de darle la vuelta a los procesos. Y me voy a callar porque no quiero monopolizar el debate. Si queréis, después seguimos con el tema del espacio de gestión, que ese también es importante, ¿no? Muchas gracias. Marifé, ¿cuál crees que son los factores determinantes para que la transformación digital sea realmente transformadora? Bueno, yo creo que esto ya es un reto superado, que la salud digital ya es un verdadero motor y que verdaderamente está centrada en el paciente.
hemos estado definiendo programas y planes para mejorar la realidad asistencial del profesional y del paciente. Entonces, en el plan de transformación digital de atención primaria, que ya va bastante avanzado, pues tiene 3 áreas funcionales y está centrado con el objetivo de fortalecer digitalmente la atención primaria. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la parte de servicios de soporte a la actividad sanitaria, en donde se han definido cuadros de mando o procesos para la eficiencia en la gestión o se han definido requisitos de ciberseguridad. También tenemos avances en el Centro Sanitario Inteligente, que es otra de las áreas del plan de atención primaria, en donde se impulsan capacidades de teleconsulta y se define la historia clínica inteligente. Y otra área que sería la atención personalizada, donde se impulsa la telemonitorización de los pacientes y la integración de los datos que generan estos dispositivos en la historia clínica, por ejemplo. También se impulsa la adopción de soluciones de inteligencia artificial para el soporte a la decisión clínica. Esto, atención primaria. También tenemos el plan de atención digital personalizada, que está plenamente orientado a dar un impulso a la medicina personalizada y de precisión y a incorporar nuevos modelos asistenciales en el ámbito de las enfermedades raras y extensible a otros. Para que esto esté centrado en el paciente, yo pienso que es necesario también que todos participen. La participación de los profesionales y de los pacientes será muy importante a la hora de definir los servicios que van a ser o que van a suponer un cambio en el modelo asistencial. Entonces, ¿qué faltaría? Pues aquí no puedo estar más de acuerdo con Corpus en lo que ha dicho, pues falta. Tenemos todos los procesos en definición y se está haciendo un esfuerzo grandísimo, incluso con profesionales y con pacientes, todo muy completo. Pero falta adaptar los procesos. Falta adaptar los procesos y redefinirlos para adaptarlos a la nueva realidad de salud digital y para sacarle el mayor partido posible en la realidad de la atención al paciente. Muchas gracias, Paul. Gracias. Bueno, de acuerdo tanto con Marifé como Juan, ¿no? La salud digital, pues sí, motor de cambio de cómo prestamos los servicios asistenciales. No puede ser de otra manera. Sin embargo, yo creo que hemos de tener claro un par de cosas que son claves para que esto se vaya produciendo. Lo primero es que lo que vemos muchas veces es que la digitalización sigue siendo un concepto de soporte, de herramienta de soporte, y pierde esta vocación realmente transformadora. Es básico para mí que hemos de tener en cuenta de que la innovación, las nuevas herramientas digitales o las estrategias digitales que tenemos en todas las comunidades han empezado y creo que no van a tener fin. Hoy estamos hablando pues, de plataformas de telemedicina, algoritmos de IA, ya estamos hablando también de IA generativa, ¿qué saldrá dentro de medio año? O sea, la innovación ha entrado para ser una cosa como continua, ¿no? Y aquí yo creo que es importante garantizar para que realmente esta innovación vaya entrando en estos procesos asistenciales que han de ir cambiando o cómo prestamos los servicios de salud, pues que hay 4 o 5 características que hemos de mirar de que se vayan cumpliendo, ¿no? Y se han comentado todas en la mesa, pero bueno, para hacer más hincapié, ¿no? Datos, pues los datos son básicos, ¿no? Por todas las aplicaciones. En el fondo estamos recogiendo información de diferentes puntos de forma remota, pues los datos se han de normalizar. Todos tenemos que intentar hablar el mismo idioma. Esto es un poco, para mí, una cosa que es clave para después ir poniendo diferentes innovaciones y no tener que luchar con las pruebas piloto, que son muy buenas, y cuando vamos a escalar una prueba de esta, ¿cómo lo hacemos? En Cataluña tenemos mucha experiencia de dificultad en escalar pruebas. El Hospital A, con un sistema de información, hace una innovación muy buena y es que la de replicar cada vez no la puedo escalar porque tengo sistemas distintos. O sea, si hablo con los mismos datos, esto me facilitará la vida.
La gobernanza compartida no es un tema de tecnólogos solamente. Hemos de participar los profesionales asistenciales en el momento de la generación de esta innovación o de la implantación de esta innovación, pero también la ciudadanía. Ya se ha comentado cada vez más, la gente tiene otras perspectivas, cada vez se ha perdido más el paternalismo asistencial, la gente tiene información, quiere que un oncólogo que lo trate sea el especialista, no se traga lo que le predice el primero, digamos así. Por tanto, son temas importantes esta gobernanza compartida a la hora de la implantación. Los que han de trabajar con estas herramientas han de estar en el momento de la génesis, porque serán sus herramientas de trabajo. Otro concepto para mí importante son las plataformas abiertas. Por muy bueno que tengamos un producto, si tenemos un producto cerrado, no estamos fomentando la innovación. Y la innovación de nuevas maneras, ya no hablo de la innovación tecnológica, sino de nuevas maneras de prestar la atención. Estos procesos que hablaban. Claro, hemos de intentar evitar esto que le llaman el locking tecnológico, ¿no? Para que podamos volcarnos a esta innovación. La equidad territorial, lógicamente garantizando el acceso a estas tecnologías independientemente en el punto donde se necesiten. España, no sé si me lo he comentado antes, comiendo, tiene un componente de dispersión geográfica en todas las comunidades autónomas, unas más, unas menos, y a día de hoy no es lo mismo vivir en una gran ciudad y recibir un servicio asistencial que vivir en un pueblo pequeño del Pirineo, que te hace desplazar, que no te viene el especialista, que el consultorio local solo abre 2 tardes a la semana, etcétera, etcétera. Y por último, lo que también hemos comentado todos, orientación de los resultados a la salud de la población. O sea, estos 5 conceptos creo que son claves, no solo por el reto de transformación digital que tenemos ahora, o la innovación tecnológica, sino la que va viniendo. Y en todas, más o menos, creo que tendríamos que respetar estos términos. Muchas gracias, Paul. Elisabeth. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que se han tocado prácticamente todas las necesidades, ¿no? que vemos, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Juana, yo tengo un compañero que es jurista, los juristas a veces con los médicos tenemos nuestros más y nuestros menos, y siempre insiste en una cosa en relación con lo que dice Juan. Joaquín Cayón siempre dice, sin normas no hay paraíso, sino solamente nostalgia. Entonces, es verdad, a veces, ¿sabes? Estamos siempre empeñados y claro, la norma no va a la velocidad, como dijo Corpus, que nos gustaría y estamos siempre, pues, que no llegamos a ese paraíso, sino a la nostalgia de la norma, con lo cual esa es la reflexión, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, hay que revisar una ley de los Reyes Católicos y un modelo organizativo que va con esa ley y yo añadiría una cartera de servicios también que hay que adaptar. No creo que eso es muy importante y para no repetirme el tema de la formación. O sea, me pregunto cuántas unidades docentes que están formando a residentes de todas las especialidades ya tienen un área competencial concreta en la que estén formando cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, las aplicaciones, es decir, pero desde ya. O sea, le estamos utilizando, o sea, les decimos si va a hacer cirugía, cómo hace, usa el robot, ¿no? Para hacer la cirugía, usa el robot, pero es que no estamos viendo todo lo que hay. Entonces, yo creo que ahí ya tendríamos que plantearnos en todos los programas de formación de todas las especialidades, que para eso tenemos un posgrado del cual podemos sacar pecho en toda Europa, el sistema MIR, EIR, FIR, es decir, pero ahí tiene que haber ya, tendríamos que estar ya ahí, ya tendríamos que estar ahí, porque esas palancas sí nos van a ayudar, ¿no? Y yo creo que eso sí sería también algo que podría ayudar, ¿no? Como un factor importante. Por dinamizar un poco formación, Sí. digo, a propósito de que lo ha dicho Elisabeth, se ha hablado de la barrera, ¿no? que supone la adopción, la incorporación no solo en el ámbito profesional, sino también en los ciudadanos. ¿Qué papel clave creéis que juega la formación? Parece que fundamental. ¿Y cómo lo articularíamos o cómo lo haríamos operativo para que ese elemento clave o esa barrera no deje de ser barrera y bueno, pues sigamos avanzando? A mí me gustaría hablar un poquillo sobre ello y gracias, Elizabeth, total coincidencia. Es decir,
en los programas de las especialidades, pero es que en los programas de formación continuada de nuestros propios profesionales, ¿qué estamos abordando de todo esto? Poquísimo. ¿Y por qué? Porque también tenemos un modelo de formación continuada este ya no es del siglo pasado. Yo, que soy estudiosa del tema, este viene de la época de los gremios del medievo, ¿vale? Es decir, igual que el MIR, que, ojo, eso no quiere decir que esté desactualizado y que no sea bueno. Es decir, los expertos transmiten a los noveles sus capacidades, sus conocimientos y tal. Entonces, pero en materia de formación continuada de nuestro Sistema Nacional de Salud, pues como en tanto otro, no somos capaces de entender todavía que ha cambiado el paradigma de aprendizaje. Es decir, ahora la formación continuada no consiste en sentar a 7 personas en un aula, contarles unas horas que les servirán de puntos para un sistema de carrera profesional, sino que tenemos que introducir la formación continuada con el concepto de aprendizaje sobre lo que vas a necesitar, lo que vas a aplicar y que lo comprendas. Es decir, ahora mismo tenemos toda la tecnología con la velocidad que tenemos y yo muchas veces me hago la reflexión de, jolín, esto es como cuando nuestros ancestros descubrieron el fuego, ¿no? O sea, fue un descubrimiento, vino una cosa rarísima y esto es cosa de brujas, no sabemos cómo funciona, ¿no? Y además si acercabas el dedo, ¡buf!, te quemabas y decías, uy, yuyu, quema todos los bosques y tal, fuera, esto ni acercarse, ¿no? Hasta que aprendieron que el fuego les servía para cocinar, les servía para crear herramientas y fomentaron el proceso. Pues algo parecido pasa con el tema de las nuevas tecnologías. Tenemos todavía generaciones de profesionales muy avanzadas, o sea, se nos jubilan no sé cuántos especialistas, no tienen las competencias digitales, les generan miedo todo esto y ante ello rechazo. Y por contra tenemos las generaciones jóvenes, nativos digitales, super followers y tal, pero no tienen el capital experiencial de los mayores. Tenemos que maridar a ambos y coger la forma de formarles, no la tradicional, sino mediante el trabajo colaborativo, mediante compartir proyectos en común en que unos y otros puedan enriquecerse y tomar confianza en esa tecnología, ser capaces de apreciar el beneficio para el paciente y poder aplicarlo. Un pequeño ejemplo de cositas de formación o de soporte para la adopción de tecnologías que estoy trabajando en la Universidad Oberta de Cataluña. Tenemos algún grupo de investigación, utilizamos una pequeña parcela, estamos pues investigando el cómo crear una herramienta de evaluación de apps de uso sanitario, ¿no? Para que un poco los profesionales a la hora de pensar, oye, ¿puedo no aconsejar a un paciente mío que utilice cierta app? ¿Qué criterios debería de tener en cuenta? Es decir, seguridad de datos, fiabilidad, solvencia, tal, ¿no? Hemos trabajado en un par de ámbitos, en el ámbito del sobrepeso y la obesidad, y últimamente estábamos trabajando en el ámbito de la depresión. El proyecto de Valdepaps se llama y está financiado por el FIS, ¿vale? Hacemos un metaanálisis, una revisión bibliográfica para aplicaciones del ámbito de la salud relacionadas con el ámbito de la depresión y lo que encontramos es que un porcentaje mínimo de estas aplicaciones cuenta con rigor científico detrás, cuenta con validez. Por eso nuestros profesionales no las adoptarán, no las prescribirán a los pacientes, no podremos incidir en el cambio de modelo de atención psiquiátrica, aunque de los estudios que llevamos hechos se ha demostrado que las aplicaciones en el tratamiento de la depresión que llevan una interacción virtual con sus pacientes mejoran el resultado del paciente. Ellos lo demandan y ahora estamos trabajando en la co-creación de una app con pacientes y con profesionales de la salud mental. Quiero con todo esto decir que el paradigma de formación, de cómo formamos, les tenemos que formar haciendo y les tenemos que formar desde la perspectiva de la pérdida del miedo y de la adopción de las tecnologías, porque solo ellos son los que van a hacer que los pacientes las sientan como algo que les beneficia o las sientan como una cosa que les deshumaniza, les aparta y demás. Y me callo ya. Nacho, formación, ¿cómo mejorar? ¿Cómo romper la barrera de la adopción? La verdad es que sí, ¿no? Que existe una contradicción, una paradoja, ¿no? Invertimos muchas cantidades de dinero, ¿no?, en tecnología, pero invertimos muchísimo menos en la formación, ¿no?, en los profesionales que tienen que utilizarla y sobre todo liderar ese cambio asistencial. Esas organizaciones que han trabajado esa paradoja o que han comprendido esa paradoja, a mí me gusta destacar tres de ellas, ¿no? El Hospital Karolinska, cuando implantó un nuevo sistema digital, invirtió una gran cantidad de dinero en un programa de capacitación, pero en un programa que no era solo aprender la herramienta que iban a utilizar
utilizar, sino era un laboratorio de rediseño asistencial. Era un laboratorio donde equipos multidisciplinares imaginaban nuevos procesos aprovechando las nuevas capacidades digitales. En esa misma línea, Kaiser Permanente monta la Digital Health University, un programa que no solo busca habilidades técnicas, sino que también busca abrir los modelos mentales de los profesionales en la misma línea, en cómo buscamos nuevas líneas asistenciales. Y uno es que coincide con uno de los mensajes, ¿no?, que se ha lanzado. Intermountain Healthcare monta un modelo que va más allá y es el de ese aprendizaje activo. Hay que desaprender, hay que reimaginar. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos hasta el momento y eso requiere un modelo también, un nuevo espacio mental para poder desarrollar. La formación es clave en esa transformación digital. Sería uno de los puntos o barreras que pueden frenarla o que pueden acelerarla. Muy bien, muchas gracias, Juan. Sí. Sí. Ahora sí. Sí, me gustaría apuntar que en la formación tenemos varios colectivos implicados. Normalmente focalizamos en lo que serían los profesionales sanitarios, los profesionales asistenciales. Sí que es verdad que cuando ya nos miramos y enfocamos un poquito a los crónicos, pensamos también en los ciudadanos, ¿no? Para que puedan ser activos. Pero si os acordáis, cuando he hecho la introducción he hablado de separar dos espacios, el espacio político y el espacio de gestión dentro de lo que sería la gestión sanitaria. Si tenemos un sistema de provisión de gestores como el que tenemos ahora, que son contratos de dirección, ¿no?, de libre designación, lo que supone es que se está produciendo un relevo permanente, que cuando una persona empieza a coger capacitación, tiene que dejar su puesto porque llega su relevo. Pero fijaros, el sistema de provisión es un sistema de confianza. No podemos, necesitamos una visión de las direcciones para poder evolucionar el modelo. Si no tienen esa visión, si no existe una profesionalización de esas direcciones, de esos gestores, no vamos a poder cambiar de modelo, porque además necesitan incluirse en estos planes de formación, porque tienen que tener unas habilidades digitales, porque no vamos a gestionar valor para medir resultados si no hay un currículum específico que certifique una profesionalización real, ¿no?, de los profesionales. Yo creo que este tema hay que tenerlo también presente y este debate también hay que abrirlo. ¿Hasta dónde llegan un ámbito que es el que decide cuánto presupuesto dedicamos para unos objetivos y los que tienen que sacarle partido, ¿no?, y alcanzar esos objetivos de la mejor manera y con el menor número de recursos, de una forma eficiente, que sería el término, ¿no? Esa sería la aportación. Muchas gracias. Marifé, desde el Ministerio, formación, financiación de formación, no solo de proyectos, Bueno, yo creo que, bueno, hablamos de formación. Dice Juan, no solo los profesionales, también los pacientes, los ciudadanos. Sí, eso es verdad. Entonces, hablamos de formación en el entorno digital y nos imaginamos que hay que enseñar a utilizar las herramientas, hacer que la gente las interiorice. Sí, en cierto modo es eso, en parte es eso. Tienen que aprender, hay que formarlos en esto. Las herramientas tienen que ser capaces de reproducir los procesos que son de utilidad para los profesionales y para los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que es importante que los profesionales y los pacientes o los ciudadanos participen en la definición o en el diseño de estos servicios. En el Ministerio se intenta que esto sea así, colaborando con asociaciones de pacientes y asociaciones de profesionales, y se intenta institucionalizar mediante la creación de convenios. Entonces, bueno, pues esto una cosa, pero sí que me gustaría añadir aquí algo, y es algo que nunca se dice, pero que es también verdad. Y es la formación en el otro sentido. O sea, si nosotros entendemos que los profesionales de la salud también están incluidos los tecnólogos,
también hay que formar a los tecnólogos. Están los profesionales que tienen que formarse en competencias, tienen que adquirir competencias digitales, eso está claro que tiene que ser así. También el ciudadano, los profesionales, pero ¿qué pasa con los tecnólogos? Entonces, aquí está el informático. El informático, por su trabajo, hoy está modelando un sistema de salud y mañana está trabajando en un banco modelando otro negocio distinto. Entonces, es el trabajo del informático el adaptarse, pero es que eso no es nada fácil. Entonces, el día que el informático está, y no es un día, porque normalmente pues, se dedican a esto durante años, aunque también pueden cambiar, necesita una formación en competencias sanitarias mínimas, necesita entender el negocio, porque si no entiende el negocio, no va a poder hacer bien su trabajo. Muchas gracias, Sí. Marifé. A mí ahí me gustaría hacer una puntualización. Coincido contigo en la necesidad de formación de otros profesionales relacionados con la salud que, por cierto, no están contemplados en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que nos cuesta mucho incorporar sus funciones y sus aportaciones en los procesos de transformación digital porque no los tenemos contemplados como profesionales sanitarios. Y hablo tanto de profesionales de la informática o de las áreas de tecnología y tal, como de otros profesionales, biólogos, genetistas y demás, que ni siquiera la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias los contempla como existentes o al menos permite un marco de desarrollo profesional para ellos similar al del resto de actores del sistema. Por lo que decíamos, la legislación va mucho más lenta. Es difícil formar a alguien que ni siquiera contemplas como actor principal del cambio. Cambiamos un poquito de tercio y bueno, hay claramente un viraje, ¿no? en la calidad, ¿no? Hemos pasado desde el punto de vista asistencial y en el ámbito asistencial de la calidad científico-técnica a tener mucho más valor lo que es la experiencia, ¿no? del ciudadano, del paciente. Transponiendo esto a la experiencia de los profesionales y de los pacientes, de los usuarios con la digitalización, con la incorporación de las TIC, realmente estamos trabajando también en la experiencia, sí que se está trabajando, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Evidentemente en la telefonía, en otros ámbitos, pero lo que es en la digitalización en salud se está trabajando en la experiencia del profesional y del usuario con la digitalización, con la transformación digital. Si quieres. Déjeme hacer un pequeño apunte de la formación. Sí, por supuesto. Pero nada, es muy pequeño. Es también, tanto como decía un poco Marifé, los tecnólogos y las aplicaciones de las empresas que nos dan soporte de tecnología también han de tener en cuenta que han de trabajar con criterios de experiencia de usuario, de facilitar el acceso. Todo el mundo conoce las aplicaciones de móvil. El WhatsApp tiene una penetración impresionante en toda la sociedad. Mi madre, 88 años, cada noche me envía un WhatsApp. Seguro que gente muy mayor usa y nadie la ha formado, nadie. Y sabe enviar una foto, hasta un audio sabe hacer. Es muy fácil de usar. O sea, también desde los que construimos la tecnología hemos de facilitar esta experiencia de usuario, esta manera de no tener que... ¿Cuántos sitios habéis hecho formación tecnológica y veis los cursos y te hacen un curso de Word, de Access, yo qué sé, del Excel, y piensas, ¿esto es formación tecnológica? También le hemos de dar una vuelta a todo esto, ¿eh? Bueno, perdona que me he ido de No la, has de la hablado de pregunta, experiencia al final. pero al final hay un poco de experiencia. Es verdad que es importante, sobre todo la experiencia de usuario, porque al fin y al cabo es el que recibe todos los servicios, ¿no? Y él ha de... no sé, también alguien lo ha comentado antes, creo que lo has comentado, ¿no? De que gente estaba más satisfecha incluso con una visita no presencial que con una visita presencial. Incluso en algún lado leí que en una consulta con un agente de IA quedaba más satisfecho el paciente que con una persona humana. Bueno, estas cosas pueden pasar, está claro, pasan. Yo creo que no es lo habitual, yo creo que todavía estamos en un mundo que ver a una persona a los ojos todavía te genera esta confianza, ¿no? Importante. Y lo que sí que es hay tendencias en muchas comunidades, estamos empezando a mirar cosas de estas, es al revés, queremos sacar
los equipos informáticos de las consultas médicas. Que el profesional no mire una pantalla, mire al ciudadano. Y esta humanización, usar la tecnología para mejorar esta humanización, que puedas grabar la consulta, que después de esto se traduzca en información que el sistema integra, procesa, etcétera. No estamos ni mejorando los tiempos de visita, no estamos seguramente, pero sí que estamos mejorando una cosa muy importante para mí, que es la humanización del proceso asistencial, y esto honda seguro en la satisfacción del ciudadano, porque muchas veces es aquello, me ha atendido, ha estado por mí, me ha escuchado. Creo que esta mañana, también este mediodía, había en una de las mesas también hablaba un oncólogo y comentaba esto, ¿no? Que muchas veces lo que quiere la gente es ser escuchada. Y muchas veces se nos quejan, ¿no?, que en la visita a atención primaria el médico mira más la pantalla que al paciente. Por tanto, recoger esta satisfacción, después hay los PREMS para poder recogerlo, encuestas o lo que queráis. Pero en el fondo el concepto de humanización yo creo que es importante para la satisfacción del ciudadano. Elisa, trabajamos con la experiencia y por mejorar la experiencia de los profesionales y los ciudadanos. A ver, yo creo que tenemos que medirla. O sea, quiero decir, no tenemos sistematizado tampoco cómo vamos a medir todo esto, ¿no? En base a qué indicadores. Yo creo que lo dijo Nacho muy bien. Es decir, para un profesional que está en la consulta, o sea, la mejor tecnología es la que no se ve. Es decir, la que intuitivamente tú vas haciendo cosas y tú te estás dando cuenta que te facilita, ¿no? Lo que comenta también Paul, ¿no? Te reconcilia casi hasta con tu profesión, porque vuelves otra vez a mirar al paciente, a hacer cosas que realmente era para lo que muchas veces nos formamos en su momento, ¿no? Entonces, creo que la mejor tecnología es esa, la que te facilita eso, pero también la que te da feedback. O sea, yo una cosa que he hecho mucho en falta, bueno, primero, yo de la interoperabilidad ni hablo porque es que se la doy por hecha. O sea, eso es que ya que nadie hable de nada que no sea interoperable. Es decir, es que eso, a ver, que no me cuente, o sea, eso tiene que ser algo básico y necesario. O sea, la interoperabilidad de los sistemas con los que trabajamos y los que le vamos a ofrecer a los pacientes también, que tienen derecho a tener toda su información y que sea accesible y demás, ¿no? Entonces, eso me parece básico. Pero además, que el profesional pueda utilizar esas herramientas y tenga el feedback de lo que hace. Es decir, que todos los días en la consulta yo pueda ver que a quien voy a recibir, o sea, es que lo que yo veo de toda esta tecnología es no solamente el que nos puede hacer una medicina más humana y reconciliar, sino todos esos modelos predictivos, todo esto que pueda adelantarme a muchas cosas, pueda organizar mejor mi tiempo, mejor mi consulta, o sea, tenga el feedback de lo que hago, de lo que he hecho, de las decisiones que he tomado y cómo han impactado esas decisiones en la salud del paciente, en su experiencia y demás. Entonces, yo creo que es que eso, o sea, si no conseguimos eso, o sea, creo que es que eso es necesario, porque para darle continuidad, para que todas las cosas de las que estamos hablando no mueran, pues tenemos que crear el WhatsApp de la sanidad. Lo que dijo Paul, vamos a hacer el WhatsApp, porque es que si no es algo que sea realmente útil, el otro día estaba en una charla y alguien puso un ejemplo, fue también me hizo mucha gracia, porque comparó WhatsApp con Telegram, ¿no? Entonces, pues era una planta de enfermería que utilizaban todos ese aplicativo, el WhatsApp, para cambiarse las guardias, tal. Y de repente alguien dijo, no, vamos a usar Telegram porque tiene mucho más beneficio, hay confidencialidad y tal y cual. Y no consiguió que la gente se fuera al Telegram. No, por más que les explicó a todos sus compañeros toda la seguridad, la confidencialidad, todo lo que había detrás, no lo consiguió. Entonces, algo hay en algunas aplicaciones, vamos a preguntarle, vamos a medir esa experiencia para intentar replicarla y poder conseguir tener realmente, bueno, pues que toda esta inversión que estamos haciendo de tiempo, de conocimiento y de todo, pues realmente trascienda y que aporte el resultado que todos estamos buscando, que no es otro que el resultado en salud y satisfacción, que solo se mide a través de esa experiencia del profesional y del paciente. Corpus, Nacho, por cerrar un poquito las preguntas la pregunta sobre experiencia y luego damos paso al público los últimos 5 minutos por si quieres hacer alguna pregunta. ¿Algo que añadir con el tema de experiencia? Un poquito, con todo lo que han aportado ya por aquí en cuanto a experiencia, yo preguntaría experiencia
en tecnologías digital, tanto a profesionales como a pacientes, es decir, a pacientes realmente qué es lo que le vale y lo que no le vale. Y quizá analizando todo eso acertemos un poco más el tiro. Y solamente una aportación al tema que has comentado tú, Paul, sobre el uso de tecnología. Es cierto que el WhatsApp, la tecnología, mi madre tiene 55 años y usa WhatsApp como una campeona, ¿no? Sí, pero ¿qué le ha hecho usarlo? El beneficio que le da el poder conectar a distancia con sus nietos y la facilidad, ¿no? Solo si la tecnología es útil y satisfactoria para el usuario se adherirán de ello. Y comentabas también, nadie nos ha formado en algunas cosas y sin embargo lo sabemos. En cuanto a profesionales, quiero hacer solamente un apunte. En algunos estudios, bueno, en el mío, de la tesis, ¿no? Donde estudiaba, perdón por la autocita, pero es cierto, ¿no? Me dediqué a analizar el uso de tecnologías por parte de los profesionales sanitarios y ante un análisis de más de 7.000 profesionales sanitarios y tal, me salió una conclusión que a mí me llamaba mucho la atención y es que el trinomio perfil avanzado tecnológico de un profesional, convencimiento de la utilidad de las tecnologías de la información y la comunión y uso frecuente de las tecnologías de la información y la comunicación, ese trinomio no lleva aparejado, hay un porcentaje muy pequeño de profesionales sanitarios que utilicen las tecnologías para el aprendizaje y para la mejora de su práctica profesional o lo apliquen en su práctica profesional. Con lo cual, un poco es, no interpretemos que el hecho de que tengamos la competencia digital de hacer una cosa haga que seamos impulsores de esa transformación, facilitadores y tal. Hay otras competencias más transversales, ¿no? De colaboración, de comunicación, de seguridad de la información, que sí que influyen en que puedan, por aquello de lo de la experiencia del profesional, ¿no? A ver qué piensan ellos o qué es lo que la tecnología les debe de aportar. Nacho. Vale, sí, yo también creo que es muy importante qué valor le da al ciudadano, ¿no? Es decir, la usabilidad es clave, pero si el ciudadano ve que le da un valor enorme, todos recordemos que para sacarnos un certificado COVID en su momento todos aprendíamos a hacerlo, ¿no? Era clave. Entonces, el valor que le da, creo que se habla de las consultas, ¿no? De cómo incorporamos la voz, pero un valor que le da al ciudadano es que el especialista o el médico le pregunte por lo que a él le preocupa. Yo soy un paciente con la enfermedad de Crohn y a mí me interesa que me pregunte cómo puedo hacer mis actividades en el día. ¿Qué es lo que a mí el tratamiento me está afectando o no me está afectando? Yo lo veo a mi especialista cada 3 meses y para mí es más humano la consulta cuando el especialista me pregunta o me dice lo que yo estoy viendo de esa enfermedad y lo que a mí me preocupa, ¿no? Es un cambio radical, es un cambio del proceso y es donde la tecnología tiene que aportar. Creo que también es muy clave poder medir. Para poder mejorar hay que medir. Y creo que el barómetro sanitario y el CIS es un buen sitio para preguntar a la ciudadanía por los servicios digitales, ¿no? Ahora mismo se está preguntando ya por 2 servicios muy concretos, ¿no? El acceso a la historia clínica o el uso de la receta electrónica. Y es muy importante esos datos porque te permite medir cómo son los modelos de comunicación, los modelos de formación y la adherencia de los ciudadanos a estos nuevos servicios. ¿Lo utilizan o no lo utilizan? Para detectar también un elemento clave que son las barreras digitales. En el último CIS es la segunda, o sea, en los temas tecnológicos los ciudadanos lo identifican como el segundo elemento de desigualdad en los servicios sanitarios con casi un 36%. Ese dato es muy importante. El poder medir, el poder preguntar a los ciudadanos cómo ven su experiencia son elementos fundamentales. Muchas gracias, Nacho. ¿Preguntas entre el público? ¿Una pregunta? Nos quedan 5 minutos. Yo pediría a la mesa una frase resumen corta para finalizar el debate. Empezamos, Juan. Bueno, yo creo que he estado muy pesado en toda la exposición que he hecho y decir que para apuntalar el proceso de cambio necesitamos regulación y para conseguir esa regulación tenemos que abrir unos debates porque estamos frente a un cambio cultural y el cambio cultural no se hace de la noche a la mañana, sino que tenemos que sincronizar lo que piensan los ciudadanos con lo que es posible por parte de los profesionales y para llegar a eso tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que regular. Marifé. Bueno, pues yo siempre, desde el punto de vista del Ministerio,
todos los planes y las estrategias que se inician desde el Ministerio y debajo del paraguas de la Estrategia de Salud Digital se han hecho teniendo en cuenta que son para el paciente, y todos los planes y los diseños se han hecho intentando influir o integrarlos en los flujos de asistencia clínica del paciente, porque es fundamental no solamente dotar de tecnología y de herramientas informáticas, sino que lo que se haga quede bien integrado dentro de los procesos asistenciales. Bueno, sin duda motor de cambio, y yo sí que ahondo en mi idea de que la innovación es continua, constante, y el concepto de que van apareciendo nuevas tecnologías no parará, cada vez irá más rápido. Por mucho que queremos regular y avanzar la regulación, llegamos a regular y ya no nos sirve porque ya casi estamos en el sitio de que implantamos una nueva tecnología. Cuando acabamos de implantarla, ostras, si lo hubiera sabido me hubiera esperado porque hay una mejor. Por tanto, esta velocidad costará mucho de cogerlo, y creo que es un momento importante para tener las bases para poder absorber toda esta velocidad en la innovación, y para mí una de las bases es tener controlados los datos. Lo veo bastante básico. Elizabeth. Bueno, yo me quedaría con que la reingeniería y el rediseño de los procesos asistenciales es más urgente y necesario que nunca. Aprovechemos la enorme oportunidad que nos da la tecnología y la salud digital para conseguir hacer ese rediseño de los procesos asistenciales. Corpus. Sí, yo nada, insistir un poco como en mi libro Estrategia, alineando tecnología, procesos y personas. Y luego, por favor, tengamos siempre en mente que para hacer lo mismo con herramientas diferentes no estamos, creo. O sea, la verdadera transformación es hacer otras cosas, desaprender y aprender otras cosas y rediseñar, no lo que estamos haciendo, le ponemos una maquinita más moderna, ¿no? Creo que así no conseguiremos nada. Muy bien. Nacho. Yo me quedaría con reimaginemos la sanidad para responder a las necesidades de los ciudadanos bajo el liderazgo del motor del sistema sanitario, que son los profesionales. Muchas gracias. Terminamos puntuales. Muchas gracias a los ponentes. Me lo han puesto fácil. Gracias al público y gracias a InforSalud 2025. Muchas gracias.